Génesis capítulo 2. Voy a morir antes de terminar esta serie. Yo creí que íbamos a terminar capítulo 2, pero no. Solo 3 versículos vamos a avanzar. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Este es el sermón número 9 sobre la serie de Génesis. Ya ustedes se acuerdan, el domingo pasado vimos la creación anteriormente. Chicos, ¿de qué hizo Dios a Adán? ¿De qué lo hizo? Josué, de barro. ¿Y cómo llegó a ser un ser viviente? ¿Cómo fue el proceso? ¿Sí? El soplo de Dios. Y después Dios plantó un huerto. ¿Y qué puso en medio del huerto? En el puro centro del huerto había 2 cosas. 2 árboles. ¿Y cómo era la fruta de los árboles en Edén? Bonita y rica. ¿Qué más quiere? ¿Ah? Ok, todo eso ha pasado y llegamos al versículo 15. Ya el Edén está plantado, los árboles están en medio, Adán ya está creado y dice versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hemos llegado al final de la creación de Dios, casi al final. Falta lo mejor, la creación de la mujer. Eso queda para el próximo domingo si Dios nos da vida. Entonces estamos ya casi al final de la creación. Y en estos versículos encontramos varias enseñanzas claves que nos preparan para el mensaje del resto de la vida de la Biblia, hermano. Esto es lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con todo el resto del plan de Dios. Y la organización, hemos visto que la organización de Génesis 1 y 2 es tremenda. Génesis 1, todo el panorama global. Génesis 2, enfocándose en ciertos aspectos que no se dicen en Génesis 1. Tan lindo y todo coordina, todo se compagina, ¿verdad? Entonces veamos primero. El mayordomo de Dios, Adán. Vicerregente, podemos decir, vicerregente. No regente, que es rey, él es vicerregente, es asignado su tarea real. ¿Cuál es su tarea? Labrar y guardar. El huerto del Edén, un jardín hermoso, creado especialmente de Dios, árboles hermosos, fruta hermosa y deliciosa, versículo 9. Chicos, y adultos, imagínense, yo creo que aquí está descrito para que nos imaginemos. Esto nos invita a la imaginación. ¿Cómo se imagina usted ese jardín de Dios? Con árboles majestuosos, con frutales bellísimos, un lugar placentero, un lugar de paz, un lugar con sombra. O sea, hermosísimo. Permítase imaginárselo. Porque la Biblia nos está invitando, describe cosas lindas y ricas, ¿verdad? Ahora, Edén es el huerto de Dios. Es un huerto que Dios planta y ahora Dios quiere que Adán se ocupe en su huerto. Recuerde ese punto. A su huerto Dios envía a su mayordomo con doble tarea. Primero, labrar. Usted sabe, todos nosotros sabemos que las plantas necesitan cuidado. ¿Qué pasa cuando desatendemos? Walter está atrasadillo con este patio, no mucho, pero un poquitillo. ¿Dónde está Walter?
se escapó, huyó. ¿Qué pasa cuando desatendemos las plantas? Se sobrecrece y se hace un matorral. Un matorral no es un jardín. Un matorral no es un huerto. El huerto de Dios ocupaba cuidado. Hermanos, el ambientalismo ateo hoy, que dice, no toque nada, déjelo. Ese ambientalismo ateo es satánico. Todo es mejor cuando el hombre lo atiende porque así Dios diseñó este planeta. Ahora, reconocemos que el pecado ha arruinado al hombre. Reconocemos que el pecado ha convertido al hombre en avaro, egoísta, y el hombre sí es capaz de talar todo y hacer un desierto, porque no planta y no atiende. Obviamente ese no es el propósito de Dios. El hombre es capaz de contaminar ríos. Sí, estamos de acuerdo. Y por eso es importante este versículo, mi hermano. Porque la voluntad de Dios es que Adán le tienda a él su huerto. Y cuando olvidamos que este mundo es mundo de Dios, que ese huerto es de Dios, ahí vienen los problemas. Ahora, a esas alturas de 2021, ya han pasado muchas cosas. Y tristemente, el pecado entró en el mundo. Sin embargo, el hombre todavía está a cargo de este mundo, hermano. Y es el cristiano que vuelve a entender nuestra tarea en este mundo de labrar. Este es el cristiano que puede otra vez recuperar un sentido de orgullo en hacer su trabajo con un pequeño Edén, por más pequeño que sea su Edén, ¿verdad? Ahorita mi esposa y yo salimos para nuestra gira y el hermano Daniel Loría se queda en nuestra casa y le dije a Dani, está lloviendo, el zacate crece muy rápido, me tiene que cuidar mi pequeño Edén. Esto es todo lo que yo tengo. Pero por favor me lo cuida, así como yo lo cuido. Ayer estaba cortando zacate y en una sola semana crece un montón y el techo se irrumbra y se despinta las paredes y se descompone. Y Dios nos ha llamado a tener ese sentido de privilegio, de orgullo, de atender lo que Él nos dio, por más pequeño que sea, un carrito, una casita, su empresa, lo que sea que Dios le haya encargado, hermano, es digno de hacer para el Señor. El trabajo es santo. Muchos piensan que el trabajo es pago del pecado. Es que me han dicho, le digo, ¿cómo se imagina el Edén antes del pecado? El hombre no tenía que trabajar. Así no es. Obviamente no conocen la Biblia, porque antes de entrar el pecado, Dios asignó a Adán a labrar su huerto y atender su huerto. El trabajo en sí es santo. Por supuesto, se hizo duro, se hizo ahora cardos y espinos por causa del pecado. Sin embargo, el trabajo en sí es santo. Y en Jesucristo, en gran manera, Dios restablece y redignifica nuestro trabajo, hermano. La segunda tarea era guardar. Para usted, ¿qué significa que tenía que guardar el huerto? Para usted, ¿qué significa que tenía que guardar? ¿En qué sentido guardar? ¿Qué es cuidar? Utilizamos ese término en diferentes formas. Es mejor defender. Mire, hermano, desde el comienzo Adán tenía una función militar. Y esto muchas veces no entendemos. Ya había un enemigo de Dios en el mundo. No estaba en el Edén. Esa serpiente, que es el demonio.
Pero se había rebelado contra Dios Satanás y ya venía rondando en el mundo de Dios y Dios le dijo, y Dios, oiga, esto es terrible, es terrible. Dios toma a Adán como guardián de su creación. Vea qué tristeza cuando Adán falló en el primer encuentro. Qué terrible, qué triste. Dios toma a Adán como su vicerregente en la tierra, su príncipe, su mayordomo, y dice, Adán, quiero que usted me mantenga este huerto bellísimo que le he dado, y hay un enemigo que anda rondando y yo quiero que usted me lo defienda también. Y no sabemos qué Adán hizo en ninguno de los dos, porque no sabemos cuánto tiempo pasó. Ambas tareas de Adán exaltaban la gloria de Dios, especialmente esta, de guardar, de defender. A nadie le gusta pelear. ¿A quién le gusta pelear? A nadie. Bueno, hay algunos peleones. A mí no me gusta pelear, me aflige, pierdo sueño cuando hay peleas y pleitos. A nadie le gusta pelear. Y Adán falló. Prefirió, no sé qué prefirió antes que guardar el huerto. No es por nada que Pablo utiliza, una vez más, redimidos en Cristo, que dice Pablo que nos vistamos de la armadura. Otra vez Dios nos pone como sus soldados, hermanos, a guardar algo. Casco, yelmo, coraza, escudo, espada, lomos, botas, como soldado, hermanos. Y así describe la vida cristiana. Y muchos de nosotros sabemos que es más fácil no pelear. Papá, mamá, especialmente mientras van creciendo los chicos, me cansa llevar estos huilas, son rebeldes y yo sinceramente me canso. Claro, más fácil no pelear. Jóvenes, con sus amigos, más fácil no llevarles la contraria. Me dejo llevar. Líderes en la iglesia, más fácil no pelear. Y muchos cristianos prefieren paz y amor. Y hermanos, cuando escogemos paz y amor antes de defender el honor de Dios, siempre perdemos, siempre se pierde. Ser hombre, y en este sentido, primero, ser varón, es ser el que labra para proveer, es ser proveedor, y es ser protector, es guardar. Nuestra Constitución, del artículo sobre la familia, reconoce que el hombre de la casa debería ser el proveedor. Lo reconoce bíblicamente. Eso ha sido de todas las civilizaciones cristianas. Y en Cristo, varones, aquí presente, en Cristo somos restaurados a nuestra dignidad de ser proveedores y guardianes, protectores. No es siempre fácil, es más, casi nunca es fácil, pero es nuestro llamado. Fíjese que Eva no recibió directamente ninguna de estas dos órdenes. Adán sí le dijo, porque ella sabía, cuando conversa con el demonio después, sabía que no debía comer. Entonces Adán le comunicó lo que eran los mandatos de Dios, pero ella no recibió directamente. Ella es criada después para ser ayuda idónea a Adán, que tenía la primera responsabilidad por ambas de estas cosas. Ella tendría otras funciones. Es por esto que Eva no debiera haber negociado con la serpiente sola. Como ayuda de Adán, ella debiera haber ayudado a Adán a guardar la palabra de Dios. Hizo lo contrario, lo hizo tropezar. En cuanto al trabajo,
Eva también debía ser ayuda idónea, y sabemos que las mujeres son hasta mejores que los hombres en muchas cosas. Pero algo ha pasado de aquel entonces para acá. Adán tenía la responsabilidad de labrar, proveer y guardar. Pronto Eva, si todas las cosas seguían normal, pronto Eva iba a tener hijos, iba a ser madre. Y dentro de poco iba a ser abuela. Y después de eso iba a ser bisabuela. Y después de eso iba a ser tatarabuela y no sé qué sigue después de eso. ¿Qué sigue después de tatarabuela? ¿Qué es? Existe otra tatara. Y tatara, porque nadie moría. Imagínense las responsabilidades de Eva. Porque las abuelas tienen funciones que cumplen mucho mejor que los hombres. Entonces Eva pronto iba a tener muchas responsabilidades con los hijos, con los nietos, etc. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestro tiempo, hermano? El feminismo ateo ha hecho que las mujeres hayan llegado a odiar el hogar, hasta odiar a los niños, odiar la educación de ellos. En los años 50 del siglo pasado, las feministas, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, por ejemplo, Simone de Beauvoir francesa, Betty Friedan americana, lamentaban los resultados de las encuestas en Estados Unidos cuando hacían encuestas en las revistas para mujeres. Lamentaban las encuestas porque las amas de casa decían que estaban felices en sus hogares con sus hijos. Entonces ellas empezaron la campaña de hacer a las mujeres infelices en sus casas y lograron manchar la vocación más sublime que la Biblia exalta, que es ser ama de casa. Y mancharon la vocación ama de casa como algo no solo inferior. Yo he estado en alguna fila llenando formularios en un aeropuerto y dice oficio. Y la señora, acongojadilla, dice, es que oficio de yo solo soy ama de casa. ¿Cómo solos? Es ama de casa. Es la única vocación a que la Biblia dedica un capítulo, Proverbios 31, bien largo, exaltando ama de casa. La única vocación. Y las feministas llevaron a las pobres mujeres ingenuas a creerse no solamente solo ama de casa, sino que esa vocación sea algo denigrante. Ahora ser ama de casa es ser esclava. Además de inútil en el mundo de negocios donde suceden cosas muy importantes como hacer plata. Hay mujeres que dicen, porque me lo han dicho a mí, ay no hermano, yo me volvería loca si tuviera que quedarme en casa con mis hijos. ¿Quiénes ganaron? Ganaron las feministas ateas. Y lo que a mí me hace llorar, hermanos, porque me hace llorar, es que veo que una vez más, ¿cuántas veces? Una vez más, la iglesia toma sus criterios y los valores del mundo, en vez de nosotros poder influir en el mundo. Y siempre hay un costo. Y este costo siempre es triste. El feminismo no ha creado mujeres más felices por las mismas encuestas. Las feministas hoy son menos felices, más amargadas que antes que las envenenaran. Nada más como un paréntesis, y esas son las cosas que los cristianos, yo ayer hablé con los jóvenes de desarrollar una santa sospecha. Los cristianos necesitamos practicar santa sospecha cuando los medios y el mundo y los impíos nos dicen cosas.
Y algo de practicar la santa sospecha, una consecuencia de haber enviado a todas las mujeres, millones de mujeres al lugar de trabajo, es que se desplomaron los salarios. Cuando está doble la mano de obra, la oferta, ¿qué va a pasar con los salarios? Bajan. Y esto está comprobado en el mundo desde hace décadas atrás, cuando invadieron tantísimo. Yo no estoy en contra de que la mujer trabaje. Yo prefiero que las maestras y una enfermera sea mujer. Yo creo que hay muchos oficios en que las mujeres necesitan trabajar. Y yo sé que el mundo, como se ha hecho, se hace necesario inclusive que se apoye hoy. Sin embargo, las consecuencias de un cambio masivo en la sociedad ha contribuido a que ahora sí necesitan trabajar los dos porque los salarios bajaron. Antes un salario apoyaba una familia. Y lo otro es que se ha justificado el aborto como modo de planificación, de control de natalidad, y se apoya el aborto. Hablemos de los dos árboles. Hablemos de los dos árboles en el centro del huerto. Edén es como un templo real de Dios, un palacio. Y los dos árboles están en el centro, podemos imaginarnos, ¿verdad? Ahora, Dios santifica todos los árboles. Y la respuesta de Adán, al él santificar lo que Dios santifica, era respetar y honrar el uso de los árboles de Dios. El árbol de la vida, Adán podía disfrutar de él. Serían los días de reposo que se iba con Eva al medio del huerto y que aparecía Dios o no sé, y podían comer del árbol posiblemente. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal, la respuesta de Adán con ese árbol era respetar y honrar el propósito que Dios le dio a ese árbol, no comer de él. Este árbol de la ciencia de la ciencia del bien y el mal, hermano, en la prohibición de participar de ese árbol, si tenía fruta, ¿verdad? Era un recordatorio que si bien Adán era mayordomo en la tierra, no era Dios. Había un límite de la potestad de Adán. Y ese árbol representaba el límite. Él tenía acceso a todo el planeta. Dios le dio, vaya, desarrolle todo. Pero este árbol que es prohibido va a ser señal. Es que en el pacto siempre hay señales bravas, señales formales. Y ese árbol era la señal de que Adán no mandaba por completo, él estaba bajo las órdenes de Dios. Estos dos árboles señalaban que la relación entre Dios y el hombre era pactual. Adán y Eva no eran animalitos sueltos en el Edén. Existía una relación con Dios real, íntima, exclusiva. Ahí andaba Satanás. La relación con Dios debía ser exclusiva, solemne y formal. Esa es la definición de un pacto. Un pacto es una relación, el matrimonio es una relación íntima, exclusiva, solemne y formalizado. Posiblemente en los días de reposo, Adán y Eva gozaban de comunión con Dios de manera especial, comiendo. Fíjese que la Pascua era señal del pacto, la Santa Cena es señal de pactos. Dios siempre provee algo que comer, qué bonito, qué lindo es el Señor. En la relación de pacto, una de las señales siempre es una comida. Y yo creo que el punto de ese árbol de la vida era que Adán y Eva se acercaban y gozaban de un sacramento, una señal y sello del pacto con ellos, que era el árbol de la vida. Comer del árbol de la vida era formal. Sabemos porque en capítulo 3, cuando pecan, son prohibidos. Es formal, así como la cena del Señor es algo formal. No se debe tomar a la ligera nunca. Sella la relación con Dios. Señala aquella relación mutua de intimidad y respeto y honor.
Sabemos que fue una relación formal porque en capítulo 3 Dios hasta con un ángel con espada de fuego prohíbe que se acerque. Notemos brevemente que reaparece el árbol de la vida, hermano. ¿Dónde reaparece el árbol de la vida en la Biblia? Después de que Adán y Eva pierden derecho al árbol de la vida, se van, el árbol se muere y todo se arruinó y todo se perdió. Pero ¿dónde se reaparece? Apocalipsis 22. Dice que en Cristo, que está preparando una nueva tierra, la ciudad celestial bellísima, con puertas que son perlas. ¡Qué belleza va a ser! Y en medio, ahora no de un huerto, en medio de una ciudad con calles de oro, está el árbol de la vida, dice, reaparece. Y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Adán no ocupaba sanidad, él era perfecto, pero nosotros sí ocupamos sanidad. Gloria a Dios, que Dios en Cristo, hermanos, nos vuelve a invitar. Vea por qué la Biblia es una sola. Vea por qué la Biblia se amarra por un solo autor, a pesar de muchos autores humanos. Hay un hilo, un solo hilo. Y Dios vuelve a repetir. Y vea por qué Génesis es tan importante estudiar y entender estas cosas, porque van a reaparecer. Y si no entendemos el propósito al principio, tampoco encontramos en Apocalipsis, mira un árbol. ¡Qué casualidad! No, es profundo esto, porque Adán pierde derecho al árbol de la vida, así como todos nosotros. Y es solamente en Jesucristo que se nos vuelve a darle derecho al símbolo, al sello de la relación íntima, exclusiva, solemne y formal con Dios. Notemos, hermanos, que los árboles estaban íntimamente relacionados con el trabajo de Adán. Como estaban en el centro, donde quiera que Adán fuera, en el huerto siempre estaba, yo no sé si la palabra equidistante, siempre estaba en la misma distancia. No podía, si el árbol estuviera en un rincón, estaría más cerca del árbol y lejos en un rincón, pero estaba en el centro. Entonces, donde quiera que Adán trabajara en el huerto, estaba a la misma distancia. Eso era simbólico también, porque los árboles funcionan casi como testigos de la presencia de Dios sobre el trabajo de Adán. Santificaban simbólicamente el trabajo de Adán y su guardia. No había posibilidad de separar de forma religiosa su trabajo de machetear y de labrar del día de reposo. No había forma de separarlo. ¿Y cuántos cristianos separan su trabajo lunes a sábado del domingo? Domingo, cultito, ¿verdad? Dios, y el resto del día hay que ganarse la vida. Y separamos la vida y olvidamos de Dios y de los hermanos y de la iglesia el resto de la semana. Así no fue. Y así en Cristo, hermanos, así en Cristo somos restaurados, toda la vida. No hay momento menos santo. Si hay un día especial, si hay un culto especial, no lo negamos. Pero no hay momentos y lugares seculares, por decirlo así, fuera de la comunión con Dios. El pecado arruinó todo. El trabajo perdió su sentido. El trabajo perdió su gusto y perdió su propósito de glorificar a Dios en la tierra. Pero gracias a Dios que en Cristo Dios lo santifica, nos redime y podemos glorificarlo de nuevo. Y yo quiero que veamos solamente en Efesios capítulo 4, hermanos. Esto lo vimos en la serie de Efesios. Y ustedes se acuerdan, tal vez no tienen que buscar. Vea lo que Dios hace con el trabajo. Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ve qué interesante, hermanos. Si nosotros leemos ese versículo superficialmente, decimos, es que yo cumplo, yo no robo.
Pero hay que leer todo el versículo. ¿Qué es el punto realmente de no robar? El punto no es que no robe. ¿Cuál es el punto? Que trabaje. ¿Para qué? Para que tenga que compartir. Ese es el punto. El punto no es que deje robar. El punto es trabaje para que tenga que compartir. El calvinismo sobre prácticamente todas las corrientes teológicas, el calvinismo es conocido por haber creado trabajadores honestos y trabajadores duros. Lo que muchos no reconocen es el calvinismo, por ser una teología bíblica, entiende el plan de salvación. El calvinismo como ningún otro, parte de Génesis y recorre la Biblia y recoge toda esta rica enseñanza, hermanos. Y sabe interpretar el versículo que acabamos de leer, porque entendemos el plan de Dios en Cristo, en que en Cristo somos restaurados a la meta original de Dios, de ser socios. Esta frase, para que tenga que compartir, es profundo. Es profundo. Su trabajo es santificado una vez más cuando es bendición para otro. Pablo no dice, deje robar, trabaje para que usted tenga lo suyo para usted. No dice eso. Dice, Dios guarde y robe, trabaje honestamente con el fin de invertir en el reino, de compartir. Alita y yo tenemos una amiga, hoy es anciana, tendrá 90 años, se llama Catherine Vanek, la conocemos hace más de 30 años. Ella y su esposo vivía en Illinois y su esposo murió hace 20 años de cáncer y ella se quedó viuda. Siempre era una pareja frugal, austeros, y cuando muere el esposo, la señora queda con una pensioncita, no mucha, ¿verdad? Una pensión poquito. Y durante toda su vida, ella nos ha escrito, la hemos visto cuando viajamos allá. Ella había realizado viajes misioneros a la República Dominicana o Haití, tal vez. Entonces conversábamos de estas cosas y una persona muy linda. Ahora, el año pasado me escribió y dijo, ya estoy vieja, no sé cuánto me queda, dice, ya estoy en un asilo, salí de mi casa, estoy en un asilo de ancianos. He guardado $10,000, 6 millones de colones, que estoy mandando a la iglesia de Bethany para la obra en Costa Rica. Y me lo dijo, me lo apuntó nada más avisándome, no pidiendo que le echaran flores, no pidiendo, simplemente como algo normal. De la pensión que recibía, poca, no grande, nunca eran ricos, guardaba. Y para Catherine Vanek fue un gusto poder haber acumulado esa ofrenda bonita, buena, grande, y poder entregarlo a una causa que ella aprecia, ella ora por todos nosotros. El cristiano reformado se siente orgulloso en el buen sentido, hermano. Se siente orgulloso, trabajando duro, ganando dinero honestamente, para poder llevar ese dinero a la causa del reino. Jesús nos había dicho, haga tesoros donde vale la pena hacer tesoros. Usted invierte toda su plata en este mundo, pero si usted invierte en el reino de Dios, para siempre lo tendremos, para siempre. Este edificio fue financiado por personas como Catherine, personas que trabajaron duro, no gastaron en sí mismas, ahorraron y luego donaron para un colegio, una iglesia, una imprenta allá en Costa Rica. Aquí no estaríamos
si fuera un montón de cristianos egoístas botando su plata en lo que se va a quemar. Hermanos, que sea para nosotros el mismo orgullo que Adán tenía al principio. Adán terminaba el día, era viernes porque descansaba sábado, ¿verdad? Como se ha cambiado el día. Pero él terminaba la semana agotado. Terminaba deseando el día de reposo. Puedo dormir, puedo adorar al Señor. Y así debe ser para nosotros, hermanos, en Cristo. Labrar y guardar, dos tareas pactuales. Dos tareas perdidas en Adán, pero restauradas en Cristo. Hermano, usted no tiene que aspirar a gran cosa. No tenemos que aspirar a grandes cosas. Seamos fieles en lo poco, hasta que Dios, si quiere, abra puertas a algo más grande. El trabajo es santo cuando es honesto, cuando provee para los suyos y cuando bendice a otros. Defender el honor y la gloria de Dios es santo cuando nuestra defensa se va con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ambas cosas dignifican al ser humano y Satanás lucha en contra de las dos. Rechacemos sus mentiras, trabajemos duro para poder dar con liberalidad. Defendamos valientemente a nuestros hijos, sus mentes, sus corazones, a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, mientras esperamos comer una vez más del árbol de la vida en aquella nueva tierra que Dios está preparando en Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por una vez más por tu palabra. Padre, nosotros ahora pecadores no merecemos que tú nos tomes para ser tus socios, trabajando tu tierra y guardando tu honor. Sin embargo, eres Dios misericordioso. Y una vez más en Cristo nos tomas. Dignificas, santificas nuestro trabajo, permitiendo que por ello construyamos, edifiquemos tu reino. Y nos mandas defender tu honor y tu gloria, Padre. Y muchas veces tu iglesia es floja, cede. Perdónanos, oh Dios. Y dale a cada padre y cada madre aquellas ganas, aquella necesidad ardiente de cuidar la mente y corazón y a nuestra iglesia y a nuestro país. Gracias te damos en esta mañana una vez más por tu palabra y por Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén.